El diseño de un algoritmo es una tarea difícil y es un proceso creativo. No existe un conjunto completo de reglas para escribir un algoritmo en forma correcta. Hay muchas maneras de resolver un problema. A continuación vamos a explicar una metodología para diseñar algoritmos que consiste en una serie de 8 pasos o etapas. Estos pasos son los siguientes. Paso número 1, análisis del problema. Paso número 2, diseño del algoritmo. Paso número 3, verificación manual. Paso 4, codificación del algoritmo. Paso 5, compilación y ejecución. Paso 6, verificación y depuración. Paso 7, documentación. Y paso número 8, mantenimiento. A continuación vamos a explicar cada uno de estos pasos. El paso número 1, análisis del problema. Debemos comenzar por identificar todos los elementos involucrados en el problema planteado y entender en qué consiste la solución del mismo. Para ello, debemos responder a las siguientes preguntas. ¿Qué necesitamos? ¿Cómo obtenemos lo que nos piden? ¿Qué nos piden? La respuesta a cada una de estas preguntas, por ejemplo, ¿qué necesitamos?, son las entradas del algoritmo. La respuesta a cómo necesitamos lo que nos piden son los procesos que vamos a realizar. ¿Qué nos piden? Son las salidas que tendrá el programa. Y el conjunto de ellos, lo que es la entrada, proceso y salida, es lo que se denomina la especificación funcional del algoritmo. Seguidamente, debemos documentar todos los argumentos. Un argumento son las variables y constantes que vamos a utilizar en el algoritmo, en el problema. Estas variables y constantes las necesitamos para que almacenen los datos, los valores de entrada, proceso y salida. Les recomiendo para hacer este paso, utilizar una tabla en el cual en la primera columna pueden tener lo que es el argumento o la descripción. También pueden utilizar ahí la descripción. Como dije, un argumento es una variable o una constante. Entonces, en esa columna ustedes van a colocar si van a utilizar una variable o una constante. O también puede colocar la descripción. Por ejemplo, vamos a utilizar una variable que va a almacenar la temperatura ambiente, la temperatura en grado centígrado. La segunda columna se va a utilizar para colocar el nombre de esa variable, el nombre con el que vamos a trabajar. Por ejemplo, si estamos trabajando con temperatura, podríamos utilizar una T mayúscula o una T minúscula, o podríamos colocar la palabra temperatura completa, o podríamos utilizar el identificador TEN, por decir algo. Ustedes deciden el nombre del identificador. El tipo de dato depende del valor que almacena. Si almacena un valor numérico, si es entero, si es real, o si va a almacenar una palabra, si es carácter, ya sea un solo carácter o una cadena. En este caso estamos utilizando el ejemplo de temperatura. La temperatura puede ser 36 grados centígrados, 38.5 grados centígrados. Entonces, esto nos damos cuenta que estaríamos utilizando como tipo de dato un número real, porque estaríamos utilizando parte entera, parte decimal.
La condición, bueno, podríamos colocar, por ejemplo, una temperatura en grados centígrados no debería pasar, no sé, de 42, 43 grados centígrados, porque se supone que la persona estaría calcinada, ¿no? O sea, una temperatura muy alta. O no debería tener, por ejemplo, valores muy por debajo de, no sé, 36 grados, 35 grados, porque si no estamos hablando de una persona que ha fallecido, por decir algo. O sea, esas serían como que las condiciones. Depende de lo que nos está pidiendo el programa. O sea, le estoy dando un ejemplo. En el caso de la restricción, por ejemplo, si existe algo que no esté permitido. En este caso podríamos decir que la restricción sería para todos los números que sean positivos, pues, o sea, no estaríamos trabajando con valores negativos, ¿ok? Para dar un ejemplo, esa sería la restricción. Entonces, llenar esta tabla es lo que nosotros en computación denominamos la especificación de los argumentos. Y todo esto es el paso número 1, análisis del problema. En este paso les recomiendo tomarse un tiempo para hacerlo bien, analizar a detalle lo que se nos pide, lo que debemos entregar, el proceso que se debe realizar, cómo debemos hacerlo. Hay ocasiones en las cuales para hacer el proceso debemos leer algún libro, debemos buscar una fórmula o incluso preguntarle a una persona cómo resolver, cómo hacer el proceso. Entonces, este paso es el paso que lleva mayor tiempo, porque si no está claro lo que nos están pidiendo, vamos a entregar algo muy diferente a ellos. Entonces, este primer paso, tómense el tiempo y lo hacen como con gran detalle, con lujo de detalle, para poder realizar el algoritmo correctamente. Una vez que ya tengamos bien analizado el problema, bueno, pasamos al paso 2, que es el diseño del algoritmo. En este paso vamos a documentar todo el programa, desde el nombre que vamos a utilizar, los argumentos involucrados, que ya lo explicamos en la tabla anterior, y el lenguaje en el cual vamos a codificar este algoritmo. En el caso de esta materia, de esta asignatura, nosotros vamos a trabajar con lenguaje C++. Podemos llenar una tabla, como lo vemos a continuación, y eso es lo que nosotros en computación denominamos especificación del programa. Igualmente, en este paso de diseño del algoritmo, vamos a empezar a escribir el algoritmo. Escribir el algoritmo nos lleva a representar las entradas, los procesos y salida en este orden. Podemos hacerlo de forma escrita, utilizando un pseudocódigo o un pseudolenguaje, o podemos hacerlo de forma gráfica, valiéndonos de ello a través de unos símbolos. Podemos hacer un diagrama de flujo para tener entonces la idea del algoritmo que estamos resolviendo. Existen algunas herramientas empleadas como lenguaje algoritmo. Entre esas herramientas tenemos los diagramas de flujo, también llamados flowchart, los diagramas Nash-Scheiderman, también llamado diagrama NS o diagrama de Chaplin, y tenemos los pseudocódigos. En un próximo video que lo van a tener a su disposición, vamos a explicar cada uno de
de estas herramientas. El paso número 3, verificación manual. Este paso es una corrida en frío, también se denomina corrida de escritorio. Este paso lo que hacemos es verificar si el algoritmo está correcto. En esta verificación manual debemos tomar algunos datos de entrada, datos que sean clave para ver si se hacen los procesos correctamente y si las salidas obtenidas en el algoritmo son las esperadas. En esta verificación manual podemos revisar el algoritmo antes de sentarnos en una computadora y de hacer el proceso de codificación y todo lo demás. Este paso es muy importante también porque aquí podemos encontrar detalles, errores que podemos corregir antes de hacer una codificación. Paso número 4, codificación del algoritmo. La codificación es la traducción, es llevar a un lenguaje específico de programación, a un lenguaje de alto nivel, la representación del algoritmo que hemos desarrollado en la etapa de diseño. Ese resultado de esa codificación es lo que se denomina el programa fuente o programa en lenguaje de alto nivel. Entonces, fíjense, podemos tener un algoritmo ya sea en pseudocódigo o lo podemos tener en un diagrama de flujo y haríamos una traducción. En este caso, para esta asignatura, sería traducirlo al lenguaje C, al lenguaje C++. En este paso también sería introducir el código ya en lenguaje de alto nivel e introducirlo en la máquina. Para eso hacemos uso del editor de Borland C, Builder C, que es el programa que vamos a utilizar en la máquina. Y hacemos entonces el proceso de transcripción. Transcribimos nuestro programa en la computadora. Paso número 5, compilación y ejecución. Una vez que hemos hecho esa traducción, hemos hecho la transcripción en la máquina, necesitamos que ese lenguaje de alto nivel sea transformado a lenguaje de máquina o lenguaje de código. Porque como sabemos, como hemos explicado en las láminas anteriores, la máquina solamente entiende ceros y unos. Entonces necesitamos realizar el proceso de compilación. Si no hay error en el proceso de compilación, se va a generar, este compilador va a generar el código objeto, que luego el sistema operativo se va a encargar de asignarle las librerías para poder obtener el programa ejecutable. Esto es lo que se explicó en la práctica número 1, en el laboratorio número 1. Tenemos entonces 3 procesos. La primera es la transcripción, la segunda, la compilación, la tercera, el proceso del linker o enlace, para poder llegar desde un código fuente hasta pasando al código objeto hasta llegar al código ejecutable. Corregidos los errores de sintaxis del programa, se puede ejecutar mediante la sentencia run. Aquí estaríamos en el paso de ejecución. Cuando ya el programa está compilado, no dio errores, está enlazado y hemos generado el programa ejecutable, entonces vamos a proceder a verlo, a
a realizar una corrida física en el computador. En este caso, el programa debería emitir los mensajes para introducir los datos de entrada. Introducimos dichos datos, vamos a utilizar datos que sean claves. Verificamos, por ejemplo, que tome los valores correctos y que nos permita ver el resultado. Entonces, evaluamos si la ejecución del programa realmente está realizando, está dando los resultados que estamos esperando. Si eso es así, entonces pasamos al siguiente paso, que es la verificación y depuración. Debemos empezar a interpretar los resultados obtenidos y ejecutar el programa varias veces con datos que sean claves para detectar posibles errores de lógica. El paso de compilación que explicamos anteriormente me permite detectar errores de escritura, por ejemplo, una palabra que esté con algún error, por ejemplo, con mayúscula. O por ejemplo, obviamos no comimos un punto y coma. Entonces, en el proceso de compilación se detectan estos errores físicos, errores de transcripción. Pero aquí en este paso de verificación y depuración estamos hablando de errores que sean de lógica. Es decir, el programa compila, el programa se ejecuta, pero sin embargo, los resultados arrojados no son lo que estamos esperando. Esto ya es un error un poco más difícil de detectar porque estamos hablando de un error de lógica de programación. Y aquí estamos investigando si nos está arrojando errores de este tipo, es que estamos haciendo algún proceso mal, no estamos considerando algún detalle y por lo tanto los resultados no son los esperados. Estos son los errores más difíciles de detectar, porque como lo acabo de decir, no son errores físicos, sino errores de lógica de programación. Si una vez que hemos verificado que todo el programa está realmente dando los resultados esperados, entonces podemos pasar al paso número 7, que es la documentación. En la documentación es escribir o describir todos los pasos anteriores, o sea, desde el inicio del programa, desde el análisis hasta la ejecución del programa, lo cual podemos tener dos tipos de documentación. Uno es la documentación interna del programa. Esto quiere decir los comentarios. Podemos empezar a colocar información clave dentro del programa que nos permita a futuro o a otra persona, a otro usuario que quiera hacer uso del algoritmo, le permita entender fácilmente, a detalle, el algoritmo el programa que le estamos presentando. Y el otro tipo de documentación es la externa. Es el informe que podríamos estar entregando al profesor, al jefe del proyecto, a una empresa, etc. Entonces, esa documentación externa lleva todas las etapas. Tendríamos que colocar toda la información del análisis con los cuadros que ya se explicaron anteriormente, con la especificación funcional, la especificación de los argumentos. Podríamos colocarle los algoritmos, ya sea en pseudocódigo, diagramas de flujo, diagramas Nash-Scheiderman o de Chaplin. Y podríamos además, adicionalmente, realizar manuales de usuario, es decir, cómo usar el programa, qué tipo de datos va a usar, qué tecla va a presionar, etc. Y el paso número 8 es el mantenimiento. El mantenimiento se puede hacer dos tipos de mantenimiento. Uno es actualización. Una actualización es aquella que el programa
por el tiempo de uso ha ocurrido algunos cambios y debemos modificar, o sea, debemos actualizarlo. Por ejemplo, actualizar fechas, actualizar tipos de datos, valores de constante, etcétera, etcétera. En este caso, este tipo de mantenimiento podría ser también si ha surgido una nueva versión del lenguaje de programación, es realizar el proceso nuevamente de compilación en la versión nueva para tener un ejecutable que esté actualizado. Entonces, en este caso, esta fase de mantenimiento hacemos las correcciones pertinentes para volver nuevamente a tener un código ejecutable actualizado. Fíjense que esta metodología está realizada en dos fases. Los pasos 1, 2 y 3, pasos de análisis del problema, diseño del algoritmo y verificación, es lo que nosotros llamamos la fase de resolución del problema. Esta fase se da en papel, requiere un tiempo que necesitamos para analizar, para diseñar y para verificar que el algoritmo esté correcto. Una vez que estos tres pasos, esta fase esté realizada, es que nosotros podemos ir a la máquina. Desde ya una recomendación de programación es que no se sienten en el computador sin tener una base, sin tener el problema en papel, sin tener la idea de qué es lo que van a hacer, para que no se frustren estar frente a una máquina y no saben qué hacer. Entonces, realizan la fase 1 para poder llevar la fase 2, que sí ya es un trabajo en la computadora. Hacemos la codificación, que no es más que una traducción, compilamos y ejecutamos, verificamos y depuramos. Podemos documentar, colocar todos los comentarios y el mantenimiento se da a posterior. Prácticamente los pasos a ejecutar durante esta asignatura sería hasta el paso, podríamos decir que es hasta el paso 7, porque el paso 8 sería para cuando se den versiones nuevas, cuando haya algún cambio, etcétera, etcétera. O sea, prácticamente el mantenimiento, estamos hablando de programas que ya tienen cierto tiempo de haber sido creados. También podemos hablar de algunas recomendaciones que podemos tomar en cuenta para mejorar nuestro trabajo como programador, para tratar de minimizar la ocurrencia de errores al programar. La primera recomendación es reutilizar código bueno, que estén probados, que ya han sido utilizados y están correctos. No debemos reinventar la rueda, no debemos, si ya existen códigos que están hechos, incluso están probados, están en la web, están accesibles, es recomendable reutilizarlos. Entonces les recomiendo como buena práctica de programación que creen sus carpetas, una carpeta, y puedan tener en ellas códigos que ya estén probados. Entonces pueden tener, por ejemplo, algún código que permita obtener porcentaje de nota, temperatura, cualquier tipo de códigos que están, o sus mismos programas, los programas que ya ustedes van realizando, les recomiendo que lo vayan almacenando, lo vayan archivando, porque a futuro lo van a utilizar, o le mandan a hacer el mismo ejercicio, o puede ser que un ejercicio tenga alguna parte que ya ustedes han realizado o que otra persona ha realizado. No estoy hablando de copia, porque hablar de copia sería copiar, pegar sin actualizar, sin modificar, sin entender.
Es lógico que ninguna cabeza piensa igual que la otra. Si yo tomo un código de otra persona, inmediatamente yo voy a detectar que su lógica de programación difiere de la mía. O sea, de repente sus mensajes para solicitar los datos no es el lenguaje que yo empleo. Entonces yo puedo modificar esos mensajes para que tengan mi estilo, tengan mi esencia y se parezcan más a mi forma de hablar, a mi forma de hacer las cosas. Usar comentarios en los programas es muy importante, ya que estos comentarios nos permiten ubicarnos, nos permiten refrescar, ubicar la información, refrescar para qué se hizo cada proceso o el uso de alguna fórmula, etc. Desarrollar programas que sean legibles y fáciles de entender. Una vez que hemos realizado el programa, las modificaciones que se hagan van en función de hacerlo más fácil, más sencillo, de repente de eliminar pasos, de hacer más puntual en lo que nos están pidiendo. Y de esta forma serían unos programas más fáciles de leer y de manejar, no solamente por ustedes a futuro, sino también para otras personas que podrían utilizar sus programas. Asegurarse que los datos de entrada sean válidos y estén en la secuencia correcta. Una de las recomendaciones es que ya tengamos una tabla de datos que podamos utilizar para corroborar si el programa realmente funciona correctamente. Diseñar los tamaños de campo de datos de modo que pueda contener el campo de valor actual más grande. Esto le voy a dar un ejemplo que me pasó en mis tiempos de estudiante. Nos pidieron un ejercicio que realizaba algunos cálculos. El programa corría, funcionaba correctamente, pero cuando colocaba ciertos valores, los resultados arrojados no eran los esperados. Yo hacía las pruebas en la calculadora y el resultado era muy diferente. Y no entendía, o sea, yo revisé el programa, hice una corrida en frío, la corrida de escritorio, como le expliqué, pero sin embargo no encontraba el error, porque estos son ya errores de lógica, no errores de forma. Entonces, después de varias horas, incluso creo que me llevó un día, 2 días de preocupación, logré encontrar el problema, y el problema era que estaba utilizando una variable tipo dato entero que solamente puede almacenar hasta 32.767 según la teoría, y cuando el resultado era un número mayor a era obvio que como la capacidad de almacenaje de la variable era 8 bits y el resultado era superior a estos 8 bits, perdón, a estos 2 bytes, 16 bits, entonces solamente mostraba los datos que estaban almacenados en estos 16 bits. Por lo tanto, era muy diferente al resultado que se obtenía con la calculadora. ¿Cuál era el error? El tipo de dato que estaba utilizando. Era muy pequeño para el valor de la variable que se iba a almacenar en él. Entonces, aquí tienen que tener, o sea, como recomendación, es que cuando van a seleccionar el tipo de dato, asegúrense que ese tipo almacena los valores más grandes, o sea, que pueda tener esa variable. Bueno, esto es todo el tema. Acaba de finalizar este tema. Muchas gracias por su atención.